Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la primera parte de este panel de los días miércoles con Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Alberto, me imagino bien, que anda por ahí. Y también con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo están? Hola, Alberto. Hola, bueno. ¿Tuviste duro, Alberto, ¿Por qué? en tu apreciación del presidente de la República en Twitter? Hiciste un hilo muy bien fuerte. Bueno, lo fundamentaste también. Sí, por lo del Tribunal Constitucional. Por lo del Tribunal Constitucional, exactamente. Claro, porque en el fondo, hay una cosa que es bien evidente. No hay ninguna manera que algún constitucionalista sobrio, al menos, pueda defender una interpretación de lo que hizo el tribunal, que es básicamente un acto creativo. Es un acto creativo, que son estos actos creativos muy típicos de cuando los gobiernos están en crisis grande y quieren parapetarse. Esto lo ha hecho el chavismo muchas veces, ¿eh? No es la misma manera, no con el Tribunal Constitucional, sino que a través de la Asamblea, en fin, o a través de tribunales, efectivamente, pero son cosas que se hacen, efectivamente, que es parapetarse en lo que hay. Y lo que tiene, efectivamente, una mayoría posible y utilizable en el Tribunal Constitucional, que hizo que hiciera una interpretación bien rebuscada, a tal punto que es una interpretación que está fuera de la Constitución. O sea, esta ya no es la Constitución, le hizo una reforma constitucional en la práctica. Esto no es la Constitución de Guzmán, ¿ya? Guzmán era un tipo que hacía un derecho en ese sentido bastante más sofisticado. Esto es un derecho bastante más vulgar, y construye entonces esta línea argumental para destituir en el fondo de los poderes posibles al Congreso, porque entiende que ahí tiene un forado que es el forado controlable. El forado social no es controlable, pero el forado del Congreso lo puede controlar a partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional, y evita que lleguen nuevos proyectos que le puedan generar daño. Es absurdo, porque además él mismo estaba presentando esto diciendo que era inconstitucional mientras presentaba el proyecto de ley para retirar el 10%, o sea, es una cosa de loco en ese sentido, pero efectivamente es la manera que él tiene para controlar el escenario, y se convierte entonces ya literalmente en alguien que utiliza las herramientas, incluso las legales, en todas sus formas, para petarse en el poder. Es un déspota en el sentido más básico del término, no en el sentido del autoritarismo, que el autoritarismo es como casi una ideología, tiene alguna frontera más sofisticada. Esto es un mero despotismo bien poco interesante, que habla del fin de la Constitución, y en el fondo la palabra más fuerte que usé ahí fue que en el fondo se roba la Constitución, se la lleva, y en la Constitución, como el único presidente en la práctica que la va a usar va a ser él, dice, bueno, lo que queda de Constitución me lo quedo yo. Sí, esto a raíz del fallo dividido que dirimió el voto de la presidenta del Tribunal Constitucional, digamos. Que fue asesora del presidente Piñera, que es una Sin persona duda. Claro, y que efectivamente hace este voto dirimente en un escenario que parecía medio complejo llegar al empate, pero efectivamente lograron llegar al empate por algunas vueltas de algunos ministros. Y finalmente entonces llega el voto dirimente, fundamentado en que además efectivamente, y eso es cierto, el voto dirimente ha sido del presidente o presidenta del tribunal, ha sido usado varias veces antes, entonces no había tanto pecado en eso. Sí. Pancho, ahora el tema, Fernando y Alberto, es que efectivamente esas fórmulas, Tribunal Constitucional y una serie de cuestiones que están tanto en la legislación como en la Constitución, han sido utilizadas por ambos sectores cuando se las necesita. Y cada uno, en la medida de lo posible, como diría Patricio Aylwin, ha ido poniendo a la gente en sintonía con lo que quiere.
es decir, la oposición acude al Tribunal Constitucional cuando lo requiere y lo legitima, o a otras leyes, como estamos hablando de la Ley de Seguridad Interior, o como se llame ahora, que también es denostada cuando la ocupa otro. Yo creo que hablar de esa forma, sí, cuando se utiliza una herramienta que está dentro del sistema. Yo creo que lo lógico es decir, bueno, mira, existe la acusación constitucional, ¿es posible usarla? ¿Tú puedes hacerlo? Sí, está ahí como herramienta. ¿Te sales del marco constitucional? ¿Te alejas de la democracia cuando lo utilizas? No, porque está dentro de ese marco. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional. Tú tienes la prerrogativa para ir al Tribunal Constitucional. El problema es cómo armaste el Tribunal Constitucional para que decida e interprete, y lo vemos de esta manera, lo vemos aquí en la forma más patente posible. No es que el Tribunal Constitucional no pueda existir, todo país de alguna manera tiene que tener un ámbito que puede ser en la misma Corte Suprema o un órgano externo como el Tribunal Constitucional para que dirima cuestiones constitucionales. El tema es cuando tú dices, bueno, pero ¿cómo esta cuestión constitucional termina empatado 5-5? Y tiene que dirimirlo a la presidenta. Es decir, es porque armaste y queda graficado el cuoteo que hemos tenido estos años. El uno tuyo, otro mío. Entonces, finalmente, la interpretación tiene que ver con una lógica más ideológica que técnica constitucional. Ahora, es obvio que un presidente va a utilizar aquellas herramientas que están disponibles para evitar que ese tipo de leyes prosperen. Y si tú lo analizas en la parte técnica más estricta, es decir, un proyecto de reforma constitucional que involucre de alguna manera movimientos de dinero, genera la opción para ir. Entonces está dentro del marco. Y obviamente que vas a tratar de utilizar ese instrumento que tienes para evitar otras cosas que puedan ser negativas. Si no, no hubieras jugado al 1-1, era el uno tuyo, otro mío dentro del Tribunal Constitucional. El problema es que lo legitimaron a tal modo este cueteo que finalmente estos órganos se han deslegitimado. Bueno, afortunadamente entramos en un proceso que tendría que terminar con este tipo de prácticas, pero no con este tipo de elementos, porque es fundamental que tengamos a alguien que dirima qué es constitucional o qué no, si no una mayoría te cambia, una mayoría mínima te va cambiando, o una posición dentro incluso de la Corte de Apelación o la Corte Suprema te va cambiando o aplicando de distintas formas la Constitución de acuerdo a los intereses, a las mayorías, a las presiones económicas, a las presiones sociales, a las manifestaciones públicas, etcétera. Entonces creo que todo eso es parte del mecanismo. Y obviamente que el presidente está en su derecho a usarlo. Y ganó, ¿por qué? Porque el 2013 puso una persona clave ahí, que ha venido trabajando muy bien el cuento, y que finalmente dirimió y obtuvo lo que quería. Ahora, aunque en estricto rigor, en esa ocasión probablemente no estaba tanto en juego la voluntad del presidente como ahora, ¿ya? Pero claro, también fue un voto dirimente el aborto de las 3 causales en un momento dado. Sí, claro, por eso. Y ahí sí. María Luisa Abraham votó a favor. Pero como te digo, en ese entonces quizá no había tanta presión por parte de la presidencia para que las cosas fueran de otra manera. Ahora, yo creo, Fernando, que al presidente las cosas valóricas, como se le llaman, le interesan un poquito menos que las cosas valóricas. A eso me refiero. No había tanta presión como ahora. Eso me refiero. No había tanta presión como ahora sobre algo que involucra, entre otras cosas, dinero colocados en la AFP. Exacto. Claro, lo que pasa es que yo insisto en el punto de lo que importa el texto constitucional. O sea, efectivamente, cuando uno va a Corte de Apelaciones, cuando uno va a Corte Suprema, hay un cierto espacio, ¿ya?, de creatividad, de interpretación más amplio, porque se entiende que justamente lo que se está buscando es resguardar ciertos derechos. Entonces, por ejemplo, efectivamente hay cierto tipo de fallos que son habituales en la Corte de Apelaciones
y que habitualmente se revierten en la Corte Suprema porque tienen una distinta interpretación en un lado y en el otro. Pero en el tema del Tribunal Constitucional hay una cosa que a usted ha grado complejidad, y es que en general la interpretación de la Constitución no suele defender a las personas, sino que más bien las oprime. Es decir, el ámbito interpretativo que tiene en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema es distinto, porque ese ámbito es un ámbito donde se preocupan de que efectivamente todos tengamos, es el espíritu del derecho, todos tengamos derecho a que cualquier arbitrariedad pueda ser susceptible de ser combatida desde ahí. Pero el ámbito constitucional es distinto porque es mucho más importante la norma expresa, la norma explícita, porque evidentemente la Constitución es algo que utiliza más el poder, por lo tanto no se cumple el principio de que en el fondo tiene que haber un esfuerzo por producir un criterio de igualdad de poder y de proteger también de la acción estatal. En ese sentido tiene que ser más claro cualquier interpretación que se haga. Por eso es cierto que la herramienta del Tribunal Constitucional es institucional y es legal, pero que el Tribunal Constitucional vaya y diga cualquier cosa, el documento que presenta el gobierno ya es un documento polémico en sí mismo, parte diciendo rápidamente de que está preocupado del parlamentarismo, o sea, menciona la idea de parlamentarismo de facto, ¿ya? O sea, plantea un problema político dentro del Tribunal Constitucional, es así de explícito. Entonces, esperemos que cuando se entregue la sentencia del tribunal venga explicitado que hay cosas que el documento del gobierno de contradictorio con su propia realidad, insisto con eso, un proyecto que dice que es inconstitucional lo que acaba de presentar el mismo gobierno para prevenir no tener que hacerlo después, ¿sabes? Una cosa delirante. Bueno, en medio de eso, ya resulta que nos encontramos con una situación que a mi juicio sí tiene una gracia interesante, me parece muy muy creativo, porque no es usual, y muy usado, que son características, y por qué no decirlo, virtudes de Piñera, que es muy usado en términos de ir y a través de la interpretación de la Constitución entonces generar una condición de un pequeño muro de Berlín para evitar que se caiga lo que está defendiendo. Y lo que está defendiendo Piñera efectivamente no son las arcas fiscales, está defendiendo el modelo, esa es su gran defensa. Sí, ahora ahí va a haber una discusión probablemente bastante intensa en la Convención Constitucional sobre el Tribunal Constitucional, sin duda uno de los órganos que me imagino va a ser conversado, discutido, y bueno, estos movimientos que ha tenido, no sé si van a ser contraproducentes para el Tribunal Constitucional o aportantes para el Tribunal Constitucional a la hora de la discusión, de acuerdo a cómo salgan distribuidos los constituyentes. Sí, claro, bueno, yo creo pero que se va a analizar y se va a discutir la facultad, la necesidad de existencia y la composición del Tribunal Constitucional, no cabe la menor duda. Sí. Porque de alguna manera, Fernando, los actores que han formado distintas instituciones, llamemos o entidades del Estado, entre ellos el Tribunal Constitucional y otros más, han deslegitimado de alguna manera lo que tienen su tarea, y eso obliga a que, obviamente, a modificarlo. ¿Deben existir? Sí. ¿Con qué características? ¿Cómo va a ser su composición? La elección de los mismos, incluso en los órganos judiciales. Es decir, cuando uno analiza la forma en que hasta hace un par de años se elegían los jueces y se siguen eligiendo ahora, pero por lo menos tienen un escrutinio público mayor, pero hace 2 años iban al Congreso a leer su currículum vitae. Hablemos de televisión nacional, hablemos de todas las entidades que de alguna manera tienen, cómo se elige un director ejecutivo, a quién le rinde, con qué características, cuán autónomos son. Hablemos de la ANAP, hablemos de Codelco, hablemos del Tribunal Constitucional, hablemos de empresas, hablemos de organismos, todo. ¿A quién queremos dirigiendo los destinos de esos organismos? A gente que llega por lo que pasó en el Banco Estado. Lo que pasó en el Banco Estado es impresentable y no ha tenido el debate suficiente.
Es decir, que hayamos tenido durante 6 meses a un precandidato presidencial en el Banco Estado es inaceptable, y que se retire del banco y haya un tuit del mismo banco prácticamente de campaña es inaceptable. Es decir, cómo se han utilizado las instituciones de alguna manera para generar poder, candidatura, focos de dinero, bolsas de apoyo, etcétera. Todo eso es impresentable. Ahora, ¿son esas instituciones las que están mal o son las formas que se las utilizaron? Y ese es el debate que vamos a tener muy fuerte, digamos, al respecto. De alguna manera generar las condiciones para que las personas que lleguen a estas empresas, a estos órganos, sean no solo los mejores, los más calificados técnicamente, sino los que no las quieran utilizar como plataforma política. Y aquí es fundamental que se entienda, es decir, uno ve cómo nombran a un senador, a un embajador o a un miembro de la Corte Suprema en cualquier país, ni si mencionemos a Estados Unidos. Es decir, el debate que hay, que cruza la sociedad, las explicaciones que tiene que dar, la forma en que tiene que expresarse, la manera en que va a desarrollar su tarea. Bueno, eso es lo que queremos. A mí me gustaría que la gente de Televisión Nacional, cuando asume un cargo tan fundamental como director ejecutivo, que explique y que de cara al país dé un programa, unas características, la forma en que va a actuar, y recién ahí se vote en un órgano independiente que puede ser el Senado para que llegue al cargo. Pero bueno, todo eso es lo que tenemos que plantear, porque efectivamente lo que ha pasado en los últimos meses es una utilización extrema, o en los últimos años, no le echemos la culpa solo a este gobierno, es una utilización extrema de plataformas para mejorar situaciones políticas. Ahora, convengamos una cosa, que estamos también en territorio de las redes sociales, en territorio de la conversión casi mecánica o automática de una cuenta en Twitter o en Instagram en medio de comunicación, y por eso que simultáneamente a todo lo que tú describiste de Sichel en el Banco Estado, simultáneamente a ese Twitter bien baboso, llamémoslo así, en favor de el expresidente del Banco Estado, aparece una carta del sindicato del Banco Estado, claro, muy crítico a Sichel, cosas que se dan hoy día cotidianamente, y donde es mucho más fácil ver y revisar las distintas posiciones que hay al interior de una institución, y no quedarse solamente con lo que podríamos llamar las relaciones públicas oficiales, digamos. No, claro, sí, la reacción que existe en las redes sociales es importante, pero igual estuviste 6 meses ahí. Claro, pero fíjate que además hay una cosa que pasó con lo del Sichel que me parece súper interesante, y es que cualquier otra despedida de presidentes anteriores, discutible o no lo que hace las redes sociales, todo lo que uno quiera, pero al menos es una tradición en el Banco Estado que todos los presidentes anteriores han tenido algo que mostrar, que la cuenta RUT, que la caja vecina, siempre hay alguna innovación, que microempresas, que siempre hay alguna innovación que mostrar, que ha sido importante. El Banco del Estado, uno de los bancos más importantes en el mundo en términos de su esfuerzo de inclusión financiera, con muchos defectos, habrá que decir, pero es uno de los ejemplos estudiados a nivel global. Ahora, dicho eso, ¿cuál es el problema? El problema es que Sichel no tiene nada que mostrar respecto al banco, nada, porque efectivamente no solo estuvo poco tiempo, sino que además cuando le pasó algo, lo único que tiene para mostrar es un accidente espantoso en el cual le hackean el banco, no le hackearon las cuentas, le hackean el banco. El banco queda sin funcionamiento por primera vez en muchísimo tiempo, y por varios días en varias de las funciones. O sea, lo único que tiene para mostrar es una catástrofe. Entonces es aún más obsceno, porque efectivamente estamos hablando de una herramienta meramente comunicacional. Uno puede entender que efectivamente alguien use hasta el límite de lo comunicacional una herramienta como ser director de esto para luego transitar a otro lugar. Pero el problema es que cuando tu discurso es solamente la gracia mía es que yo vengo de abajo y me fue bien, no si lo hago bien o no lo hago bien, me fue bien, esa es mi gracia y por eso quiero ser presidente, es como, o sea, a mí me pasó que
ayer, estos días hemos estado firmando libros, qué sé yo, entonces y resulta que la gente llegaba y decía, ay, ya quiero comprar algo otro, entonces voy a hacer una transferencia, no puedo, todos problemas con el Banco Estado, y todos se acordaban de Sichel, decían, gracias Sichel, entonces era porque ha funcionado pésimo el banco. Entonces eso es un carácter ya que agrava todavía más la falta de carácter impúdico de los... Sí, déjame señalar que, y me lo mandó Nelson Lobos esto, que ya Contralorito, o sea, la Contraloría, pero que en su versión Twitter generó una comunicación al respecto. Dice, Banco Estado, recordamos, deben respetarse los dictámenes de Contraloría sobre uso de redes sociales institucionales y no usarse para fines particulares o políticos. Esto a raíz de el endoso que hizo a Sichel inmediatamente después de su renuncia. Fíjate que ese es un caso súper interesante porque Contraloría encontró un mecanismo a través de Twitter mediante el cual, sin necesidad de hacer un dictamen, sin tener que entrar en el farragoso proceso ya de decir una cosa incómoda y difícil para la institución, simplemente la saca a la palestra y le dice, ojo, que esto puede estar en el límite, y lo dice por Twitter, y entonces el costo que tiene que pagar la persona o la institución que hizo aquello, entonces queda pagado rápidamente, y encontró un mecanismo que está en el límite, que no necesita entonces llegar a la instancia de la tremenda investigación para llegar meses o años después a un documento final. Es una forma interesante para poder resolver el problema de cómo generar alguna clase de supervisión lo más rápido posible, y obviamente sin meterse en las cosas que tienen más honduras, sino que en aquellas cosas que son bien evidentes, y en este caso lo han juzgado de evidente. Sí, yo ya lo dije una vez acá. Fernando Alberto. Sí, yo ya lo dije. Perdona, yo ya lo dije una vez acá, que me parecía desde el punto de vista de la iniciativa comunicacional institucional, el concepto de Contralorito y esta cercanía que se genera con la labor de Contraloría, que históricamente fue básicamente un señor de traje negro con corbata oscura que era muy anciano y que nadie conocía bien y que no se sabía qué hacía. Debe ser uno de los actos creativos, a mi modo de ver, en términos comunicacionales, más potentes y más útiles en el ámbito de la innovación sobre redes sociales y comunicación política. Sí, pero yo a lo que voy es que el tuit final ella demuestra una falta de pudor enorme, pero los meses anteriores, ¿quién analiza? ¿Quién hoy investiga todo lo que se hizo? Desde las apariciones públicas, en algunos casos que no tenía sentido que fuera el presidente del banco, para la utilización de una campaña, o incluso los viajes, las características, todo eso, toda la gestión. Finalmente podemos terminar con el asunto de las redes sociales, pero ¿qué pasó en esos 6 meses? ¿Cuántos viajes o relaciones o formas de la presidencia del Banco Estado fueron utilizadas para la campaña presidencial o la pre-campaña presidencial de Sichel? ¿Cómo se investiga eso? Ese es un tema muy relevante. Es decir, generar en este tipo de acciones, cuando el presidente supuestamente llama a desborde, como se ha planteado, y de alguna manera le dice que debe salir porque no puede ser ministro de Defensa. Bueno, ese tipo de cuestiones que están ocurriendo normalmente en la actividad política chilena. Yo entiendo, Alberto, cuando dices que la figuración política a través de un cargo es legítima. Sí, de determinados cargos, determinadas características, pero hay un límite, no solo marcado por el pudor, sino que marcado por cuánto utilizaste esa estructura financiada por todos los chilenos para tu beneficio personal. Y eso es, si tú lo llevas a metálico, puede ser muy preocupante, porque son recursos
utilizados en lo personal para el beneficio político personal. Y ahí creo que la Contraloría tendría algo que hacer. Es decir, hay una gestión de 6 meses que creo que debiera ser investigada y que culmina con ese tuit. Sí. No estoy de acuerdo. Bueno, pero para los efectos prácticos, Sichel, al igual que Mario Desbordes y probablemente varios de los que ya estaban en carrera, Joaquín Lavín, Evelyn Matei y probablemente varios más, todavía va a formar parte de esta enorme cantidad de precandidatos que se han surgido. Yo dificulto que a 1 año y medio de las elecciones presidenciales se hayan visto la cantidad de precandidatos en todo el lado del espectro que estamos viendo hoy día. Sí, impresionante. Algunos van para primarias de partido, otros van para directamente, pero estamos hablando de... Lo que pasa, Fernando, que cuando tú tienes una elección o una manifestación pública que se da a través de las pocas encuestas que conocemos y sin pensar que ellas están muy bien hechas, y esa dispersión de la preferencia ciudadana suma 6, 7%, es decir, hoy día cualquiera en rigor puede ser candidato. Tú mañana mismo puedes decir que eres candidato y en una de esas te miden en la próxima encuesta y sacas el más porcentaje de muchos los que llevan en campaña. El 90% y me cagan, ¿viste? Te voy a tener que hacer... ¿Ah? No, para nada. No, por eso. Pero totalmente. Te digo, es decir, es tan poco, 2%. Hay candidatos que aparecen todos los días en la televisión y que aparecen en las encuestas con el 1, el 2, el 2 el 3%. Entonces cualquiera puede ser candidato si generas una acción comunicacional importante. Y está abierto para que durante todo el verano tengamos un festival de candidatos. Sí, o sea, festival de Viña no habrá, pero festival de candidatos va a ser una... O sea, ya es una locura y va a ser todavía más. No, pero yo por una parte encuentro extraordinariamente interesante, y por eso hemos creado una sección ad hoc en este programa, de los candidatos a la convención constituyente o a la convención constitucional, porque ahí tú ves, ese es indudablemente más que un tema de figuras, si tú quieres, al final es un tema de ideas, digamos. Pero en la política profesional clásica, cuando a ti te faltan las ideas, de pronto la empatía, el look, la trayectoria te sustituye eso con un personaje, hombre o mujer, que aglutina mucha gente, digamos. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo. Estamos llenos de personas que no se sabe exactamente qué es lo que podrían proponer, pero tienen la suficiente imagen pública como para lanzarse en una campaña presidencial. Sí, la droga del conocimiento. Sí, exactamente. Gracias, Alberto. Gracias, Pancho. Feliz Pascua. Gracias. Igualmente, un abrazo. Felicidades. Que lo pasen bien. Chau. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.